Amados hermanos, muy buenas tardes. La lectura de hoy en Mateo 20:29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron: «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Como en cada oportunidad, veamos un poquito del contexto. Jesús estaba camino a Jerusalén en el último viaje que haría antes de su crucifixión. Y aunque él sabía muy bien que pronto sufriría el peor de los suplicios, él seguía imperturbable, por amor a ti y por amor a mí. Para esto, Jesús ya tenía más de 3 años ministrando en la antigua Palestina, sanando, enseñando y haciendo grandes milagros y prodigios. No existía persona más famosa que él y a donde fuera se arremolinaban multitudes. Su último viaje, no sería la excepción. Para llegar a Jerusalén, el camino lo llevaba por las ruinas de la antigua Jericó, que, como recordarán, fue destruida en los tiempos de Josué. Pero a 1 kilómetro de las ruinas de la antigua Jericó se encontraba la nueva Jericó, una ciudad grandiosa, llena de lujos y sumamente moderna para la época, que fue construida por el famoso Herodes el Grande. Y hacia allá era donde Jesús se dirigía, porque era un paso necesario para llegar a Jerusalén. Esto explica la supuesta contradicción entre el texto que nos ocupa y su paralelo en Marcos 10:46, donde vemos a Jesús entrando en la ciudad de Jericó y no saliendo, como aparece en Mateo. Jesús salió de la Jericó antigua, lo que registra Mateo, pero entraba en la nueva Jericó, la Jericó de Herodes, que es lo que registra Marcos. Y es que hay una diferencia determinante entre el enfoque de Mateo y el enfoque de Marcos. Mateo escribió explícitamente para convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías que por siglos habían estado esperando. Es por eso que Mateo repite tantas veces la fórmula para que se cumpla lo dicho por los profetas. Mateo habla como judío a los judíos. Y es que los judíos consideraban como la verdadera Jericó a las ruinas que dejó Josué después de la conquista tantos años atrás, y por eso a esas ruinas Mateo las llamó Jericó. Bajo esa perspectiva, Jesús estaba saliendo de Jericó. Marcos, sin embargo, escribió a propósito de que los gentiles conocieran a Jesús, el Cristo. Es por eso que en muchas oportunidades Marcos escribe términos hebreos o arameos que inmediatamente traduce al griego para que los gentiles pudieran comprenderlos. Bueno, para los gentiles, aquellas ruinas de la antigua Jericó no significan nada, pero la ciudad construida por Herodes era la verdadera Jericó. De modo que, bajo la perspectiva de Marcos, Jesús entraba a Jericó. Sé que para algunos estos detalles podrían parecer sin importancia, pero, sinceramente, son muy importantes. Si la Biblia realmente es palabra de Dios, no puede admitir contradicciones. Y nosotros hacemos bien en compartir argumentos para solucionar este tipo de desafíos. Es mejor estar preparado para poder responder, por más que quizá nunca se nos pregunte, a permanecer ignorantes y quedar avergonzados cuando alguien desafíe nuestra confianza en la palabra de Dios. En el paralelo del texto que nos ocupa, vemos que uno de los ciegos, el que toma la voz por los dos invidentes, se llama Bartimeo. Esto significa hijo de Timeo, lo que nos indica que este ciego era de una familia notable, pero aún así estaba mendigando. Ahora es cuando debemos recordar el momento histórico del que estamos hablando. Bajo la perspectiva del judío del primer siglo, las enfermedades eran, sí o sí, castigos de Dios, sea por los pecados propios o por pecados de sus padres. Y obviamente los padres de Bartimeo no iban a admitir pecado alguno en una sociedad tan legalista. No sabemos la razón detrás de la enfermedad de Bartimeo, pero es seguro que sus padres lo expulsaron de casa, porque bajo la inflexible idiosincrasia judía, este era una vergüenza para la familia. ¿Puedes imaginar la vida tan horrible que tenían que sobrellevar los ciegos de aquella época? Encima de tener que sufrir semejante tara, tener que también soportar el desprecio y la marginación de tu propia familia, tus amigos, tu pueblo entero. Pero Bartimeo y su compañero no se dejaron morir. Ellos siguieron viviendo
esperando por misericordia a ver si algún día podrían volver a ver la luz. Versículo 29. Al salir ellos, esto es, Jesús y sus discípulos, de Jericó, les seguían una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba. A ver, un momento. ¿Cómo es que los ciegos pudieron saber que era Jesús el que pasaba? Bien, imagínate que eres ciego, estás sentado en el camino estirando la mano, y entonces escuchas los pasos de una gran multitud atravesando frente a ti. ¿Qué está pasando?, preguntarías al que sea que estuviera cerca. ¿Por qué hay tanta gente junta? Y entonces algún hombre misericordioso te respondería: estamos siguiendo a Jesús, el gran maestro de Nazaret. Oh, ambos ciegos ya conocían la fama de Jesús, aquel que expulsaba fuera demonios, que sanaba leprosos e incluso que resucitaba a los muertos. Entonces ambos gritaron desesperados, versículo 30, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esta era la oportunidad que ellos habían estado esperando tanto tiempo. Si alguien podría devolverles la vista, tenía que ser este, pues no era un hombre cualquiera, era el descendiente de David del que hablaba la profecía, aquel al que muchos ya conocían como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 31, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Claro, la gente se preguntaría, ¿qué utilidad tiene para el maestro escuchar a este par de mendigos ciegos? Que seguramente son tremendos pecadores para que Dios los haya castigado así. Cállense, les decían, no molesten al Mesías. Pero para estos hombres, que por tanto tiempo habían añorado este momento, las opiniones de la gente eran lo que menos importaba. Y gritaron aún más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Los llamó. Sí, hizo que se acercara. Entonces, estando frente a ellos, les pregunta, ¿qué queréis que os haga? Que Jesús se detuviera significa que toda la multitud se detuvo y todos pusieron su atención en aquellos mendigos que ahora se acercaban al gran maestro. ¿Qué queréis que os haga?, pregunta entonces Jesús. ¿Acaso la respuesta no es obvia? Claro. Y Jesús lo sabe muy bien, pero recuerda que es lo mismo que Dios hace cuando nos invita a orar. Él sabe muy bien lo que nos pasa y Él conoce cada cosa de la que tenemos necesidad, pero aún así Él quiere que lo digamos, no solo porque eso lo glorifica a Él como gran benefactor, sino también porque eso nos libera a nosotros. Al dejar nuestras cargas a sus pies por la oración, podemos seguir adelante con fuerzas renovadas mientras el Señor obra en nuestras vidas. ¿Qué queréis que os haga?, preguntó Jesús. Versículo 33. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Cristo los había sanado, y esto frente a tremenda multitud. Pero eso no era lo único que Cristo les había dado. Por la fe en Cristo Jesús es que estos dos hombres fueron salvos y desde ese momento no quisieron separarse de su Señor, su Salvador. Por eso Mateo escribe la última línea del versículo 33 que dice, y le siguieron. Amados, entre Bartimeo, el hijo de la familia notable, y su anónimo compañero, la mayoría de nosotros éramos como aquel ciego anónimo, hijo de nadie importante, que es tan irrelevante para el mundo que Marcos ni siquiera se molesta en mencionarlo. Pero ahí estábamos, mendigando sanidad y perdón para nuestras almas. Entonces Cristo llegó a nuestras vidas y nos restauró. Por la fe en Cristo Jesús, todo creyente ha recibido una nueva oportunidad. Pero algunos entre nosotros, en vez de tomar el paso siguiente y seguir a Cristo Jesús hasta donde nos lleve, imitaron a aquellos leprosos que fueron sanados pero se fueron cada cual por su camino. Esto es Lucas 17:11. Analiza tu propia vida. ¿Será que tus actitudes, luego de ser creyente, se asemejan más a las de estos segundos? Aún es tiempo de corregir las cosas y de seguir los mejores ejemplos. Imitemos al compañero de Bartimeo, que luego de haber conocido al Mesías, lo siguió. Hermanos, hasta donde la senda de esta vida nos lleve, sigamos a Jesús.
Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.